Control de inventarios. La entrada y salida de productos de diversa índole exige llevar un control de las existencias. El inventario es el registro de los bienes resguardados en el almacén. Este control es importante porque permite conocer la existencia real de los productos, la eficiencia del sistema de almacenamiento, resguardo y conservación, ubicar el tipo de productos de baja rotación, detectar posibles robos. Se manejan dos tipos de control de inventario. Contable. Se realiza mediante el sistema y así puedes saber lo que se tiene, lo que entra y lo que sale. Extracontable. Es el que realizarás tú mediante el conteo físico de los productos para confirmar los datos que arroja el sistema. En el extracontable, deberás realizar dos levantamientos de inventario, cíclico y periódico. Este levantamiento lo realizarás siguiendo un programa calendarizado por el jefe del almacén. Consiste en contar físicamente lo que se tiene de determinado producto. Consulta el programa calendarizado por el jefe del almacén para saber qué producto debes contar ese día. Imprime la relación de dicho producto y dirígete a su ubicación. Realiza el conteo de las existencias y compara ambos conteos. Si el registro es diferente, cuenta una segunda vez las existencias del producto y lleva los resultados al jefe del almacén. Este levantamiento de inventario, también llamado físico, se realiza una vez al año y participan todos los trabajadores bajo la supervisión de auditores. Este conteo debe hacerse mínimo 2 veces para corregir o confirmar los resultados. Durante este proceso no debes permitir entradas ni salidas de productos. En caso de haberlos recibido y no se hayan dado de alta en el sistema, debes tener a la mano la factura de estos para su incorporación al conteo. Estos levantamientos se realizan mediante el conteo de la información contenida en los marbetes y códigos de barras de los productos. En caso de no contar con lectores de escáner, usa hojas de recuento foliadas. Un buen control de inventarios ayuda a detectar fallas en el sistema y mermas. Realízalo a detalle.